Ah, le voy a dar la palabra a nuestra ahora presidenta, Gabriela Isabel. Adelante, por favor. Muchas gracias, César. Pues antes que nada, saludarlos. Gracias por acompañarnos en esta fecha histórica, en esta inauguración de lo que tenemos vislumbrado como un proyecto a largo plazo y que no solo va a rendir frutos este año, sino como un proyecto que va a permanecer en la universidad eh, por todo el tiempo que sea eh, suficiente, que espero que sea mucho. Me gustaría primero explicarles un poco sobre, qué es SPY. SPY es una organización, una sociedad internacional de óptica y fotónica sin fines de lucro que tiene este objetivo de dar a conocer, de incentivar el estudio de estos tópicos, tanto en el público especializado con las nuevas tendencias en ciencia y tecnología, pero también con el público en general, compartiendo el conocimiento sobre la importancia de la luz y cómo es su presencia en nuestra vida diaria. Un capítulo estudiantil, en este caso de SPY, es un grupo de alumnos, como bien lo decía César, miembros de esta organización de SPY que mantenemos estos objetivos de, de dar a conocer el papel fundamental de la ciencia óptica, de toda la tecnología del fenómeno electromagnético a través de charlas, de congresos, de talleres, de difusión, tanto en la universidad como fuera de ella. Eh, y esto como parte de las responsabilidades. Sin embargo, el ser parte de un capítulo estudiantil como SPY y como universidad tener un capítulo estudiantil también provee de muchos beneficios para toda la comunidad universitaria y para la universidad como lo es el renombre, pues eh, son relativamente pocas las universidades que cuentan con esta mención de tener un capítulo estudiantil dentro de su forma académica. Eh, Parte de estos beneficios también a los estudiantes es con becas, con cursos, con congresos, con el fomento a la investigación y todas las relaciones de networking que esto puede resultar. Si bien la convicción de realizar y de fundar este capítulo tiene algunos años, fue todo el 2020 que estuvimos trabajando mucho para que este capítulo fuera posible. Eh, y en ese sentido me gustaría mucho agradecer al doctor César Simón López Monsalvo, a todos mis compañeros y compañeras que pues se tomaron el tiempo para escuchar la propuesta, para querer ser parte, las juntas, también a la doctora Gretel, a toda la división de ciencias básicas, especialmente a la doctora Teresa Merchán, que también nos ofreció y nos dio mucho apoyo, al rector Oscar Lozano, porque estos proyectos y estas iniciativas tampoco serían posibles sin todo el apoyo que la universidad nos ofrece. Y también me gustaría agradecer a la doctora Ana María Cheto, porque no es poco el trabajo que realiza y también es una inspiración de mujer científica, por la cual también tenemos acceso a todos estos recursos en nuestro país. Quisiera, antes de presentar a los officers, mencionarles que inauguramos este capítulo, esta primera generación de estudiantes del capítulo estudiantil SPY Huamascapotzalco, con 18 estudiantes que nos están acompañando y procedería a presentarles a nuestros officers. Eh, Nuestro vicepresidente es García Peláez Cruz David.
bueno, está silenciado, pero no sé si sea posible que pueda aparecer. ¿O quisiera comentar algo? Bueno, y nuestra secretaria va a ser la estudiante Sánchez Morales Liliana Aida, estudiante de la licenciatura de Ingeniería Electrónica. Y nuestro secretario es el estudiante de Ingeniería Física Urso Ariza Ricardo. Nuestro advisor ya lo conocen bien, es el doctor César Simón López Monsalvo, y nosotros seremos los responsables de fomentar y dar continuidad a todas las actividades que tengamos durante esta gestión que dura un año, acompañado de todos los miembros de nuestro capítulo estudiantil. Y bueno, quisiera nada más finalizar esta participación con una pequeña cita de William Blake, que dice: aquel cuyo rostro no irradie luz, nunca se convertirá en una estrella. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby. Vamos a continuar con este acto protocolario. A continuación me gustaría pedir la palabra darle la palabra a nuestro jefe del Departamento de Energía, Arturo Lizardi, seguido, por favor, de unas palabras de la doctora Teresa Merchant, para darle la oportunidad a nuestro rector, el doctor Oscar Lozano, de que inaugure este capítulo. Arturo, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Arturo Lizardi Ramos, soy el jefe del Departamento de Energía. Es un placer estar con ustedes, en verdad. Cuando el doctor César me comentó de este proyecto, pues fue algo muy interesante, muy bonito para mí, poderle dar el primer cauce, ¿no? Esa primera carta de intención para que se pudiese formar. ¿Por qué? Porque tenemos, como dice muy bien Gaby, pues pocos capítulos estudiantiles en la universidad, así que esta era una excelente oportunidad para poder darle difusión tanto a la universidad como a nuestra área de investigación de Ingeniería Energética y Electromagnética, que es a la cual pertenece el doctor César López Monsalvo, y que aquí se encuentran muchos de los integrantes. Obviamente los conocimientos que aquí se van a obtener por parte de los alumnos pues, son muy variados, ¿no? Ingeniería física, eléctrica, electromagnética y muchos, ¿no? Así que es una gran oportunidad para todos los estudiantes poder participar en este tipo de capítulos para poder tomar experiencia, vertientes para estudiar en el futuro, maestría, doctorado, ¿verdad? En ese tipo de temas tan interesantes. Entonces, pues agradezco mucho al doctor César la confianza y agradezco a todos ustedes que estén aquí con nosotros y les invito a todos a que aprovechen todos los conocimientos que se puedan dar. Me metí la otra vez a la página del SPIE y es muy interesante en realidad todo lo que aportan, muchos congresos, muchas pláticas, becas y en muchos países, ¿no? Así que es una súper oportunidad para todos los estudiantes de la universidad para que puedan aprovechar este tipo de capítulos estudiantiles, ¿no? Entonces, pues auguro, por supuesto, un éxito rotundo para este tipo de eventos y ojalá que vaya prosperando esto en el futuro. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. Muchas gracias, Arturo. Gracias por tus palabras. Por favor, doctora Teresa Merchant. Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos en un día muy importante. A mí me encanta esto de los números. Hoy es 20 de enero, a mí me gusta mucho el 20 y yo creo que es un gran día en el cual inician ustedes sus actividades. En este capítulo, sí reconocer que detrás de un proyecto siempre hay voluntades y yo, jóvenes alumnos, orgullosamente de esta institución, de la UAM Azcapotzalco, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, de diversas carreras, los felicito. La energía que ustedes tienen y que manifiestan a través de su estudio, del estudio cotidiano, de las acciones que realizan,
de estas iniciativas como la que ahora estamos comenzando, pues me parece que es muy importante. Ya lo decía el maestro Arturo Lizardi, tenemos capítulos en diferentes carreras. Por ejemplo, en Ingeniería Civil tenemos 7 u 8 capítulos y todos son importantes, todos son relevantes. En Ingeniería Física, pues qué bueno que se abre esta posibilidad de interacción. Creo que hoy por hoy estamos en esta idea de no encerrarnos, sino salir hacia afuera, de conectarnos. Esta situación que estamos atravesando, como lo hemos dicho y lo hemos escuchado en varios lados, si bien nos ha traído cosas muy malas, creo que nos ha impulsado a otras. Y que con esta conectividad que ahora tenemos, tenemos la gran posibilidad de estar todos aquí conmemorando este día. Agradezco que nos hayan invitado, agradezco que esté nuestro rector con nosotros, siempre el doctor Oscar, tan entusiasta y siempre impulsando todas estas iniciativas, al maestro Arturo Lizardi, a los profesores que están aquí presentes, a la doctora Cheto, le agradezco muchísimo que haya aceptado inaugurar y la escucharemos con mucha atención. El título de su plática me encanta, es muy provocador y ya quiero saber de qué nos va a hablar. Felicidades, chicos, felicidades a todos, enhorabuena, y saben que cuentan con nuestro apoyo desde la división, desde los departamentos, desde la rectoría, para esta y las iniciativas que vengan. Muchísimas felicidades, enhorabuena. Felicidades, Gaby, de verdad. Cristi, Liliana, todos los que están aquí, Ricardo, Ursúa, todos, David, Isaac, todos los que están aquí presentes y los que no están y forman parte del capítulo, serán grandes impulsores de él. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Teresa Marchand. Finalmente, quisiera pedir la palabra al doctor Oscar Lozano para inaugurar oficialmente este capítulo. Por favor, doctor. Muchas gracias, César, y pues al igual que Tere y Arturo, muy complacido de estar en este espacio, acompañándolos, ¿no? Felicitándolos, Gaby, siempre tu impulso es ejemplar. Cuando uno ve este tipo de pues esfuerzos y de iniciativas desde el sector estudiantil, es cuando uno mejor se siente en la universidad, porque es cuando se muestra una universidad viva. Y más en momentos como estos que estamos viviendo, en los cuales, pues, comentábamos con la doctora Cheto, ¿no? Invitada de lujo, a quien le agradecemos su presencia. Comentábamos qué tiempos difíciles. Pero bueno, la universidad sigue viva y se muestra en este tipo de esfuerzos que los estudiantes ofrecen, que nos brindan, que nos nutren como una institución vigorosa que en este momento requiere el país, requiere el mundo, ¿no? Los capítulos estudiantiles son una de las figuras, yo diría, más potentes, armónicas, deseables de una institución, ¿no? Cuando los alumnos se organizan en torno a la ciencia y la fomentan, esto se convierte en un espacio virtuoso. Y por eso les felicito. Realmente creo que este tipo de esfuerzos hay que fomentarlos, ¿no? Me complace mucho ver aquí a pues las personalidades que siempre están presentes, ¿no? Con su directora, que es también, ella siempre me echa flores, pero la verdad es que ella es la que se las lleva. Siempre activa, siempre promotora de estos eventos, en la docencia, en la investigación, en la gestión, ahí está siempre presente, Tere. Te agradezco, ¿no? La invitación. Arturo, ¿no? Desde el Departamento de Energía, con los colegas que siempre también están activos, César, aquí al doctor Eduardo Campero, con quien hemos discurrido en muchos de estos temas del fortalecimiento de la institución y bueno, y sobre todo a los estudiantes, ¿no? Alumnos y alumnas que se están organizando en este formato para fomentar en este capítulo específico de óptica y fotónica, ¿no? Uno de los
yo diría, pocos que hay en el país, desde esta perspectiva en tan potente asociación y que pues representará muchos beneficios seguramente para no solo ustedes como capítulo, sino para sus compañeros y compañeras, ¿no? Termino, bueno, refiriéndome nuevamente al privilegio de contar con la doctora Cheto, quien es una amiga de la UAM desde hace mucho tiempo, con quien compartimos espacios, yo desde el colegio en algún momento. Ella ayudó realmente a fortalecer esta institución de una manera sumamente importante. Nuestro agradecimiento, doctora Cheto. Aprovecho la oportunidad para manifestárselo. Esta institución es sana y vigorosa y está en los primeros niveles de nuestro país y de América Latina gracias a los esfuerzos y visiones como los que tuvieron usted al ser miembro de la Junta Directiva, que nos ayudaron a fortalecernos. Y por supuesto en el ámbito de la ciencia, como una de las especialistas en física más importantes del mundo, yo diría, ¿no? Es un gran privilegio y qué bueno que se nazca con esta perspectiva y con esta invitada de lujo. Se augura un gran éxito. Estaremos acompañándolos y agradecemos la invitación. Y bueno, pues, sin más, procedemos al acto protocolario de la conformación de este capítulo estudiantil en óptica y fotónica de la UAM. Siendo las 13:25 de este, como decía Tere, emblemático 1 de enero del 2021. Un año complicado, pero que con estos esfuerzos, con estas perspectivas, con estos aportes, estamos seguros, ayudaremos a que sea más llevadero y que la ciencia siempre ofrezca alternativas de solución a la sociedad mexicana y mundial. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias por estas palabras, doctor Lozano. Entonces, sin más, voy a dejar que Gabriela inicie sus actividades presidenciales, introduciendo a nuestra invitada de lujo que tenemos hoy. Muchas gracias a todos. Gabriela, por favor. Muchas gracias. Y bueno, como primera actividad de nuestro recién inaugurado capítulo estudiantil, me complace mucho presentarles a la doctora Ana María Cheto. Amablemente aceptó nuestra invitación y bueno, muchos saben que es una de las científicas más importantes de nuestro país, una gran mujer científica, y les voy a leer un poco de su semblanza y de las muchas actividades académicas y sociales que ha realizado. Como investigadora del Instituto de Física de la UNAM, se dedica a los fundamentos de la mecánica cuántica. Como presidenta fundadora de LatinDex, es promotora activa del acceso libre y abierto a las publicaciones científicas. Ha sido, entre otros, directora de la Facultad de Ciencias y del Museo de la Luz de la UNAM, presidenta del Consejo Ejecutivo de las Conferencias PUFWASH, galardonadas con el Premio Nobel de la Paz en 1995, asesora del director general de la UNESCO, secretaria general del Consejo Internacional para la Ciencia, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de las Naciones Unidas y Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana. Directora general adjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica, también galardonados con el Premio Nobel de la Paz en el 2005. Actualmente es presidenta de la Sociedad Mexicana de Física y, entre otras muchas grandes cosas, fue promotora del Año Internacional de la Luz en el 2015. También pertenece al Comité Directivo Internacional del Día Internacional de la Luz. De nuevo, muchísimas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación y estamos muy contentos y contentas de tenerla aquí con nosotros. Pues muchas gracias. Quisiera yo empezar por saludar aquí al doctor Lozano, al rector de la UAM Azcapotzalco. Me da mucho gusto que este capítulo se cree en la UAM Azcapotzalco. También saludo a la doctora Merchant y a Arturo Lizardi. Y realmente estoy muy emocionada y agradezco que me hayan invitado a la inauguración de este capítulo. Agradezco también al doctor César Simón López Monsalvo
el asesor del capítulo estudiantil del SPY, y que yo lo llamo espía ahí para que no suene a espía, pero en fin. Y Gaby, felicidades a ti y a todos los 18 miembros iniciales del capítulo, que seguramente crecerá y tendrá mucha vida, como tú dices, ¿no? Como lo refleja el título de mi charla, yo no voy a hablar hoy de óptica ni de fotónica, y espero no defraudarlos por ello. Considero que la pandemia nos da tiempo para la reflexión y también para la provocación, como lo dijo la doctora Merchant, ¿no? Y a mí me gusta provocarlos. Entonces, hablaré ciertamente sobre la luz, pero no específicamente ni sobre fotónica, ni siquiera sobre óptica, a pesar de que es mi tema de investigación. Pero antes de entrar en materia, quisiera referirme a la pintura que fue usada para el cartel de la plática. Esta pintura titulada El árbol de la vida, de Leonora Carrington. Creo que viene muy al caso, porque la luz tiene también algo de inacible, de enigmático, ¿no? Como la obra surrealista de Leonora Carrington, o la de Remedios Varo también, ¿no? En los cuadros de ambas artistas, de Remedios Varo y de Leonora Carrington, aparecen figuras de seres fantásticos. A veces son figuras humanas, a veces son animales. En todo caso, son figuras de trazado muy fino, entrelazadas, siempre entrelazadas o conectadas por hilos de luz. Y es que la luz se entrelaza con todo, no nos podemos escapar de ella. Nada ni nadie se escapa de ella. Aun cuando pretendemos encerrarnos en la oscuridad, se cuelan hilos de luz por las rendijas, como buscando tocar alguna cuerda sensible. Y quizás ahora hemos perdido esta sensibilidad por exceso de luz. Nos hemos acostumbrado a exponernos a la luz de día y de noche en cantidades exageradas, hasta deslumbrarnos. Desde hace 2 siglos, la iluminación se ha convertido en un símbolo de modernidad y de progreso. Buscamos fuentes de luz cada vez más potentes, más eficientes, más brillantes, más blancas, como si la luz fuera un signo de poder, ¿no? O una llave de seguridad a veces. Y sin darnos cuenta, hemos caído en esa situación que siento que muy poderosa y poéticamente describe Octavio Paz con unas cuantas palabras que no sé si ustedes conozcan, pero que me parece que vale la pena mencionar aquí. Dice Octavio Paz: la mucha luz es como la mucha sombra, no deja ver. Bueno, pues ahora sí, saludo desde el confinamiento a todos los asistentes a esta sesión inaugural del capítulo estudiantil del SPY de la UAM Azcapotzalco, tanto a los que están aquí presentes como a los seguidores por Facebook Live, que espero que sean muchos. Me da mucho gusto que se haya formado este capítulo. En efecto, es uno más en nuestro país. No hay muchos en el país, considerando la cantidad de universidades que tenemos. Deben de ser, yo ya perdí la cuenta, pero quizá unos 15, un poco más, ¿no? Podrían ser más. Qué bueno que haya ahora uno en la UAM Azcapotzalco, y los felicito a los que tuvieron esta iniciativa. Yo voy a tocar hoy un tema que pienso que puede ser de particular interés para los jóvenes, tanto los asociados a este capítulo, a los capítulos de óptica más en general, como a los que no están asociados a ellos, pero que son principalmente, supongo, estudiantes universitarios. Ahora, como a estas alturas de la pandemia la audiencia ya debe de estar bastante cansada, harta de videos y de presentaciones en PowerPoint, he decidido no valerme de herramientas visuales. Así que, contrariamente a la costumbre de apoyarse en imágenes,
para todo tipo de pláticas, ¿verdad? Pero sobre todo para una plática que versa sobre el tema de la luz, ahora he optado por apelar, por no usar imágenes y por apelar a la capacidad que tiene cada uno de ustedes de visualizar y de imaginar, o sea, de crear imágenes en sus mentes. ¿De acuerdo? Bueno. Pues como no estamos en un auditorio, no me van a poder responder en vivo. Yo espero que a través del chat o del Facebook me puedan hacer comentarios y preguntas y que me puedan ser transmitidas. Para mí es una verdadera lástima no poder dialogar en vivo con ustedes, verles a todas las caras, sus reacciones y yo reaccionar a ellas. Pero bueno, pues nos estamos acostumbrando a esto. Los invito de todos modos a ustedes a que cada uno de ustedes se anote las preguntas que les voy a hacer y que traten de responder a ellas, porque les voy a hacer un buen número de preguntas para empezar, ya sea en este momento o ya sea más tarde, cuando tengan un momento para reflexionar. Porque una de las ventajas del confinamiento es que nos da más tiempo para pensar, supuestamente. Espero que en esas condiciones estén ustedes, ¿verdad? Para reflexionar, espero que ustedes estén realmente en condiciones de pensar en lo que vamos a estar platicando, o en lo que les voy a estar platicando y en las preguntas que les voy a hacer. Bueno, imaginen ustedes, para empezar, una noche oscura, con el cielo totalmente despejado, sin nubosidad, sin la luz de la luna siquiera, sin la luz artificial, sin más luz artificial que la necesaria quizá para indicarnos el camino, para no tropezarnos, ¿no? Para ver por dónde pisamos. Bueno, eso yo creo que hoy en día requiere bastante esfuerzo de imaginación. No sé si alguno de ustedes ha vivido alguna vez esta situación de una noche totalmente a oscuras, sin luz artificial y sin luz de luna y sin nubes. ¿La han vivido? Si es así, ¿dónde ha sido? ¿En el campo? ¿En la ciudad? ¿A dónde creen que tendrían que ir para ver una noche así o para disfrutar una noche así? ¿Qué es lo que verían entonces en el firmamento? Probablemente ustedes ya están muy acostumbrados a ver las imágenes que aparecen en el internet, sobre todo estas fantásticas imágenes de la NASA, también las que publica el SPY en su sitio, ¿no? Con probablemente las constelaciones las conozcan ustedes a partir de esas imágenes, y la Vía Láctea también, ¿no? Pero ¿se imaginan ustedes o las han visto alguna vez en persona? Y si no, ¿cómo se las imaginan en vivo? Pues no en imagen. Bueno, ahora viene un segundo grupo de preguntas. ¿Imaginan ustedes que esto que estoy pintando sea posible en la Ciudad de México? O sea, un paisaje totalmente oscuro y despejado. ¿Es esto realista o es una mera idea romántica? Me van a decir, es que es romántica o está viviendo hace 2 siglos, ¿no? Le voy a hacer aquí un paréntesis a mis preguntas. Hay una pintura, las pinturas nos cuentan mucho acerca de cómo se veían los paisajes en el pasado. De hecho, los historiadores del clima se basan hoy en día en las pinturas de siglos pasados, analizando la luz que pintan de los cielos para averiguar algo más acerca de las condiciones atmosféricas en tiempos pasados. Pero para no ir tan lejos, me referiría a una pintura al óleo del Dr. Atle. El Dr. Atle se hizo famoso pintando volcanes, ¿no? Pero también pintó en 1961 un cuadro de la Ciudad de México, ya en el atardecer, en el anochecer, donde se ve
una ciudad iluminada en el fondo, ¿no? Pero llama mucho la atención lo tenue de esa iluminación comparado con la cantidad de luz que arroja hoy en día la Ciudad de México hacia el cielo, hacia el firmamento. A mí me tocó llevar un curso en el bachillerato, un curso de cosmología, que creo que ya no existe, ¿verdad? Lo daba, por cierto, el ingeniero Salvador Mosqueira, que fue un autor de libros de texto de física y de cosmología también, un maestro muy apreciado en la época. Y en ese curso, que fue después de la pintura del doctor Atl, ciertamente, pero no mucho después, y el maestro Mosqueira nos mandaba a las azoteas de nuestras casas o de nuestros edificios para hacer un mapa del firmamento. Y yo me pasaba horas pintando las estrellas, la Vía Láctea, etc. Todo eso se podía ver. Pero yo me pregunto cuántos de ustedes han podido ver las constelaciones e identificarlas si viven en la Ciudad de México, ¿no? Pues poco después de esa experiencia con el curso de cosmología, tuve la oportunidad de hacer un viaje por carretera hasta atravesar la frontera y llegar a San Antonio, Texas. Y poco antes de llegar me asustó la luz que vi en el cielo, roja, roja. Y le pregunté a un profesor de botánica, que era el que me estaba llevando de aventón. Dije, qué horror, ¿qué está pasando ahí a lo lejos? ¿Es un incendio? Dice, no, son las luces de la ciudad de San Antonio. Bueno, pues eso ya no nos asusta. Ya tanto nos hemos acostumbrado. Entonces, me pregunto, y les pregunto a ustedes, regreso a mi pregunta, ¿es realista pensar en un cielo lleno de estrellas en la Ciudad de México? ¿Qué se requeriría para lograrlo? Piensen ustedes lo que habría que hacer para lograr eso. Y entonces, piensen ustedes, ¿qué es lo que se ganaría? O también, ¿qué es lo que se perdería? O sea, ¿qué tendríamos que sacrificar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros vemos que estaríamos perdiendo para lograr ver otra vez el cielo nocturno en la Ciudad de México? Bueno, aquí dejo estas preguntas y me voy a otro escenario. Imaginen ustedes que a una cierta hora de la noche, digamos a las 10 de la noche, se desconectan de repente todas las computadoras, los notebooks, los monitores, las tablets y los celulares. O sea, que todas las pantallas de estos aparatos se apagan. Y nuevamente les pregunto, ¿es esto realista o es una mera idea romántica? ¿Es posible? ¿Es factible? Y sobre todo, ¿qué se requeriría? ¿Qué se ganaría? ¿Y qué se perdería? Son preguntas que a lo mejor ustedes no pueden contestar del todo, yo no lo esperaría, pero el caso es que no son preguntas vanas. Les he presentado a ustedes dos escenarios extremos, lo reconozco, ¿verdad? Y lo he hecho con el propósito de invitarlos a hacer un esfuerzo de imaginación, ¿verdad? Y con toda la intención de jalarlos a ustedes desde el otro extremo en que nos encontramos ahora, el del exceso en el uso de luz en el que hemos caído. Quizás sin ser muy conscientes de ello, o al menos sin darnos cuenta de sus múltiples y muy variadas consecuencias del exceso de uso de luz. Y algunas de ellas, de estas consecuencias, son bastante serias. Bueno, pues la buena noticia es que en años recientes se ha aprendido mucho sobre estas consecuencias. Existen una gran cantidad de laboratorios en todo el mundo, laboratorios, grupos de investigación, que estudian los efectos de la luz y también de la ausencia de ella, porque yo he hablado sobre todo de excesos de luz, pero también la ausencia de luz tiene sus consecuencias importantes, ¿verdad? Que se estudian también. Sus efectos en las plantas, en los animales y en el ser humano. Se investigan los efectos de luces artificiales de diferentes calidades
de diferentes distribuciones espectrales, de diferentes direcciones o direccionalidades, de diferentes intensidades y duraciones, los efectos sobre la salud humana, tanto física como la salud mental. Por poner solo un ejemplo, porque podría abundar en ellos el resto del día, pero les voy a poner nada más un par de ejemplos. Se sabe que la luz de las pantallas de los celulares interfiere de manera importante con el sueño. ¿Lo sabían? Probablemente lo sabían, pero a lo mejor no, ¿no? Pero más vale tenerlo presente. También la luz blanca de las lámparas de seguridad que ponen los vecinos de enfrente para iluminar las entradas a sus casas, ¿verdad? Y que luego se cuelan a las ventanas. También se sabe que el color de la iluminación ambiente puede controlarse, por ejemplo, con el propósito de aumentar la eficiencia en el trabajo, en fábricas y en oficinas. O también para un beneficio importante, para acortar el periodo de recuperación de los pacientes en los hospitales. Se puede jugar con la calidad, con el espectro de la luz para lograr este tipo de efectos. Por otro lado, también hay grupos que investigan la incidencia de la luz natural. La luz natural juega un papel súper importante en la salud humana y de los ecosistemas. Y se hace mucha investigación sobre la incidencia de la luz natural en las zonas habitadas, sobre todo. Se estudia la variación, las variaciones de la luz natural con la época del año, con la hora del día, con la nubosidad, con la calidad del aire, porque la calidad de la luz natural que recibimos nosotros ya aquí, después de haber atravesado la atmósfera, depende muchísimo de las propiedades atmosféricas. Se tiene también información cada vez más detallada sobre el impacto de las variaciones diurnas y las variaciones estacionales de la luz natural sobre diferentes especies de plantas y animales, así como también sobre los seres humanos. Por ejemplo, y también aquí solo pongo un par de ejemplos, se sabe bien que la falta de exposición a la luz natural es un factor importante de depresión. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta hoy en día. La selección de estos ejemplos no la he hecho al azar. Por un lado, por ejemplo, con el confinamiento se ha multiplicado el uso de los dispositivos con pantallas, cuya luz tiene una alta componente en el extremo azul-violeta del espectro, con efectos importantes sobre nuestro sistema hormonal, en particular sobre el sistema que regula el ritmo circadiano, del cual el sueño es una fase esencial. A lo mejor ustedes han leído algo acerca de ello, pero no han reparado en ello. Entonces son aspectos importantes que tomar en cuenta en la luz, sobre todo en esta época de confinamiento. Por otro lado, también como producto del encierro, hemos reducido drásticamente nuestra exposición a la luz natural. ¿Cuántas veces al día salen ustedes a tomar la luz del sol, verdad? Casi no salimos al aire libre y a disfrutar de la luz solar, a pesar de que vivimos en una zona geográfica en donde la cantidad de irradiación solar es de las más altas del mundo, ¿verdad? Lo estamos viendo incluso ahora en el invierno. También la falta de exposición a la luz solar altera el ritmo circadiano y disminuye nuestra capacidad de sintetizar vitamina D, tan importante para la mineralización de los huesos, ¿verdad? Para no sufrir de osteoporosis, pues. Bueno, pues como pueden apreciar ustedes, todos esos estudios, como los que he mencionado y muchos otros que se están haciendo hoy en día, no son meros ejercicios académicos. Sus resultados sirven, o deberían servir, ¿verdad?, de base para revisar y cambiar nuestros hábitos, ciertamente. Pero también sirven o deberían servir de base para el diseño de nuevas fuentes de luminarias, el diseño del alumbrado público, ¿verdad? Ahora que se está cambiando a LEDs, pues la gente, las autoridades de las ciudades creen que simplemente por el paso a LEDs ya se ahorra energía y se tiene mejor iluminación,
pero también se tienen que tomar en cuenta las consecuencias sobre la contaminación lumínica. También estos estudios sirven para el trazado de vialidades de los edificios, ¿verdad? De la colocación, la orientación de los edificios según la incidencia de la luz natural, cosa que los arquitectos en la época del florecimiento de la arquitectura moderna en el siglo pasado no tomaban en cuenta, creían que era cuestión simplemente de hacer edificios con ventanales de vidrio y que la orientación no tenía ningún efecto. Naturalmente que lo tiene, hay que pensar si están orientados hacia el sur, hacia el poniente, hacia el oriente, hacia el norte, según la función del edificio, ¿verdad? Según para qué va a servir, si es habitacional, si es una biblioteca, si es un hospital, etc. Todo esto, la construcción de las viviendas, hacia dónde se orientan las ventanas de las habitaciones, de los dormitorios, la luz, tanto la luz natural como la luz artificial, como les decía, tienen efectos muy importantes sobre nosotros, sobre toda nuestra calidad de vida, y se sabe mucho más hoy en día acerca de lo que se sabía hace algunas décadas. Dije, deberían servir, no dije sirven, dije los resultados deberían servir, porque pues esto todavía no sucede en todas partes. Sin embargo, ya hay varias ciudades, sobre todo en Europa, en donde se han introducido legislaciones o se han adoptado normas, por ejemplo, para la construcción de edificios y de viviendas, o para el alumbrado, tanto el alumbrado público como el privado, para la iluminación de los interiores, por ejemplo, en escuelas, en hospitales, en comedores, en centros de trabajo. O sea que se han introducido medidas que toman en cuenta todo lo que se ha aprendido al respecto. Debo decir además que en buena medida estos pasos que se han dado en varias ciudades, o en municipios al menos, se han dado gracias a la presión de la sociedad civil. La sociedad civil organizada en torno a temas relacionados con el impacto de la luz en los ecosistemas y en el medio ambiente. Puedo mencionar algunas como ejemplos. Tenemos organizaciones que son científicas, como la Unión Astronómica Internacional, la IAU, que aboga por el derecho a los cielos oscuros, porque a los astrónomos les es sumamente importante para la observación, ¿verdad? Hay otras organizaciones que tienen, sin ser científicas, pero tienen una fuerte componente científica, como ejemplo la International Dark Sky Association, la Asociación Internacional de los Cielos Oscuros, ¿verdad? Hay otras más, como LUCI, que significa Lighting Urban Community International, LUCI, ¿verdad? Y que cuenta ya con 70 ciudades miembros. Es una organización que tiene la sede en Europa, pero tiene miembros también fuera del continente europeo, y que reúnen gente lo bonito de esta organización es que no es meramente disciplinaria, porque reúne a gente de la industria de la iluminación, ingenieros, diseñadores, arquitectos y también instituciones de investigación, ¿verdad? Entonces tienden puentes importantes entre los que hacen las investigaciones y los que diseñan o los que producen fuentes de luz, o los que adoptan las autoridades encargadas de adoptar la normatividad y la legislación. Bueno, ¿y en nuestro país cómo estamos al respecto? No muy bien, pero no muy mal tampoco. Por ejemplo, justamente gracias a la presión de los astrónomos, la ciudad de Ensenada, todo el municipio de Ensenada, en Baja California, adoptó ya hace varios años una legislación que limita la iluminación urbana para evitar que la contaminación lumínica afecte la visibilidad del cielo en el observatorio de San Pedro Mártir.
No sé si alguno de ustedes haya tenido la fortuna de visitar ese observatorio que queda en el Observatorio Astronómico Nacional del Instituto de Astronomía, que queda en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. Es un cielo, goza de un cielo estupendo. Fue escogido ese sitio por ser uno de los sitios con menor nubosidad y mayor visibilidad en el cielo durante todo el año, en promedio, uno de los mejores sitios del mundo. Sin embargo, las luces, sobre todo las de Ensenada, ¿verdad? Y zonas conurbadas, empezaron a disminuir la visibilidad para los astrónomos a tal grado que presionaron a las autoridades del municipio de Ensenada para que adoptaran una legislación, y esto sucedió ya hace varios años. Entonces, hay ejemplos, hay otros ejemplos en el país, pero creo que pues es un ejemplo que se ha incluso vuelto paradigmático. Ahora, a nivel nacional, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues justamente esta semana podemos estar de plácemes porque el lunes pasado, apenas hace 2 días, en el diario oficial de la Nación, se publicó finalmente el decreto del Congreso de la Unión, que es un decreto que reforma una ley que tiene un nombre muy largo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, en materia de prevención, reducción y control de la contaminación lumínica en la atmósfera. O sea, tenemos ya un decreto. Este es un gran paso adelante, ciertamente, y no fue sencillo. Las personas que trabajaron en ello pues estuvieron trabajando varios años, como pueden ustedes imaginarse, pero bueno, ya tenemos un decreto. Ahora solo es cuestión de que se aplique. Y eso no es poca cosa. En el mismo decreto, al final, donde viene el transitorio, se indica que la Semarnat tiene 12 meses para expedir las normas oficiales, para que este decreto tenga sentido, ¿no? Para que se aplique. Entonces, esas mismas normas oficiales que la Semarnat tendrá que expedir en los próximos 12 meses, a ver cómo, porque se requiere una capacidad técnica para ello, se requiere mucho conocimiento, estudios, etcétera. Esas mismas normas después tendrán que ser implementadas, ¿verdad? Puestas en práctica, se van a tener que seguir, se va a tener que vigilar su seguimiento y van a tener que ser respetadas por autoridades tanto municipales como urbanas, etcétera, por los diseñadores también, los fabricantes de las luminarias, los constructores de edificios, por todos. Y por nosotros también, ¿verdad? Así es que será bueno que este decreto se dé a conocer más ampliamente, sobre todo una vez que la Semarnat ya haya trabajado en la normatividad respectiva. Bueno, pues en otro esfuerzo de imaginación al que los invito, piensen simplemente lo que esto significa para la Ciudad de México, en la que vivimos, una mega ciudad, en la que el problema tanto de la contaminación lumínica como de la mala iluminación en general, a veces por falta de iluminación, es un problema mayor, ¿no? Y la Ciudad de México es una ciudad tremendamente compleja, de las más complejas del mundo. Así que no es un problema fácil de resolver. Se tiene que hacer muchos estudios, se tiene que hacer una zonificación, se tiene que pensar también en la distribución socioeconómica de la población, en la distribución por géneros de actividad, etcétera. Se tiene que pensar en el alumbrado público, pero también en el alumbrado privado que da hacia el público, hacia los espacios públicos, etcétera. Y se tiene que pensar en todos sus efectos sobre las plantas en la Ciudad de México, sobre los animales, la flora y la fauna, pues, y sobre nosotros, sobre sus habitantes, pues, tanto desde el punto de vista de
nuestro bienestar, de nuestra salud física como de nuestra salud mental. Así que aquí tienen que trabajar ingenieros, arquitectos, diseñadores, ecólogos, médicos, etc. Bueno, pues fíjense que hace poco más de un año, antes de que se diera a conocer este decreto, nos dimos a la tarea de reunir justamente a un grupo multidisciplinario de expertos en iluminación y en todos sus efectos que he mencionado, que incluye, como les decía, ecólogos, médicos, físicos, ingenieros, arquitectos, diseñadores, artistas, hasta un filósofo por ahí, etcétera, urbanistas, naturalmente. Y visto el entusiasmo de todos estos expertos en trabajar conjuntamente en buscar soluciones para la iluminación de la Ciudad de México, presentamos un proyecto al gobierno de la ciudad a través de la Secretaría, la SECTEI, que es la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Les presentamos un proyecto para abordar esta problemática y a la SECTEI le gustó la idea y nos dijo que nos daba el apoyo necesario. Y hemos estado trabajando al principio, pues antes de que comenzara la pandemia, tuvimos un buen número de reuniones ya para avanzar en qué tanto conocimiento ya hay acerca de la problemática, cuáles soluciones se han dado que sí funcionan, cuáles no, cómo podemos acercarnos a la población de las distintas zonas para trabajar directamente con ellos en las soluciones, etcétera. Fueron una serie de reuniones realmente muy, muy estimulantes porque los diferentes expertos no se conocían entre ellos, no sabían que tienen esta valiosa información que pueden compartir, así que ha resultado realmente muy fructífera la iniciativa de reunirlos y de poder avanzar conjuntamente. A decir verdad, pues la pandemia nos ha detenido un poco, estamos encerrados, nos estamos viendo menos, nos estamos viendo siempre a través de las pantallas, lo cual no es, como ustedes bien lo saben, no es lo mismo, pero pues, ¿qué otra nos queda por el momento? Sin embargo, yo pienso que este decreto federal que acaba de ser aprobado por las cámaras nos va a dar un nuevo impulso, porque sí estamos muy ilusionados con la idea de poder trabajar juntos para, en esta fase en la que se requiere ya investigar sobre, en el terreno y pensar en soluciones específicas que funcionen y que estén basadas en este conocimiento científico que ya se tiene y que pues naturalmente se va a tener que enriquecer con la información y con los estudios que todavía hacen falta. Este es pues un proyecto en proceso, pero tampoco queremos tardarnos demasiado porque la Ciudad de México pues es una gran ciudad y merece tener una buena iluminación. Si hay otras ciudades en el mundo que ya la tienen y en donde sus habitantes lo están disfrutando, no vemos por qué la Ciudad de México no ha de disfrutar también de una buena iluminación, que no significa una iluminación más cara, al contrario, ¿no? Significa la iluminación adecuada para aumentar la calidad de vida y para que cada uno de nosotros pueda desempeñar sus funciones de día y de noche de la mejor manera y gozando de buena salud. Bueno, pues esto es lo que les quería yo mencionar y opté por escoger como el tema de mi plática, pensando en que pues, esta sería una plática dirigida sobre todo a sus estudiantes ligados, que ya son miembros del capítulo del SPY en la UAM Azcapotzalco, o que quizá están pensando en asociarse al capítulo, o quizá más ampliamente
pues estudiantes de las diversas carreras que alguna relación tienen con la luz, pero inclusive para jóvenes que piensan que lo que están estudiando no tiene que ver con la luz, sí es importante que, como decía yo al principio, la luz se cuela por todos lados, o sea, a todos nos atañe, todos tenemos que ver con ella, ¿no? Entonces, a todos es una invitación también para reflexionar, no solamente lo que podemos hacer individualmente por nosotros o en nuestro pequeño círculo, sino también cómo podríamos apoyar, por ejemplo, a los que vivimos en la Ciudad de México, cómo podemos apoyar estos esfuerzos para lograr que la Ciudad de México tenga la iluminación que se merece. Y en este sentido, para terminar, quisiera yo extender una invitación no solamente al capítulo estudiantil de la UAM Azcapotzalco, sino a través de ustedes, pues a todos los estudiantes y a los otros capítulos estudiantiles con los cuales seguramente ustedes están organizados en red, ¿verdad? Para que se sumen a este proyecto. Si les interesa participar, hay muchas formas de participar y se van a requerir, por ejemplo, en las tareas de la medición de la iluminación ambiente, de cómo medir mejor, porque ese es uno de los campos de experticia que tenemos en el grupo, ¿verdad? La determinación de mejores formas de medir la iluminación para determinar y tomar en cuenta su calidad espectral, su difusividad, etcétera, etcétera, el efecto de la atmósfera sobre ella. También se puede participar en el levantamiento de encuestas. Por ejemplo, la Facultad de Medicina tiene un grupo de cronobiología, investigación en cronobiología en la Facultad de Medicina de la UNAM, que está asociado también a nuestro proyecto y que ha levantado ya encuestas entre los estudiantes de la UNAM sobre su uso de diferentes dispositivos y métodos de iluminación de día y de noche, con resultados sumamente interesantes e impactantes. Entonces, sería interesante ver también cómo, cuáles son los hábitos que hemos adoptado, ¿verdad?, de iluminación y cuáles son sus efectos y cómo podemos entonces corregir o cambiar esos hábitos. Entonces, como lo dijo la doctora Merchant al principio, no nos encerremos, conectémonos, ¿verdad? Y pues los invito a sumarse a nuestro proyecto, se llama Luces sobre la Ciudad, y si tienen interés, pues ¿por qué no? Aprovechando el gran entusiasmo con el que Gaby ha iniciado los trabajos de este capítulo, pues aprovechamos entonces este canal para organizar una posible participación de los jóvenes, de los estudiantes universitarios, puede ser también de estudiantes de bachillerato, ¿verdad?, en estas tareas. Así es que aquí lo dejo y estoy a disposición de ustedes para las preguntas y los comentarios que puedan hacer ahora o los que me manden después, con mucho gusto. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Antes de comenzar con algunas preguntas que ya nos mandaron, quisiera también mencionar algo que creo que en la inauguración me faltó, y es que si bien los temas centrales del capítulo estudiantil y de esta sociedad SPY son de óptica y fotónica, y se puede prestar a interpretación que sea como únicamente en aspecto de la física, pues no es así, sino que también se busca involucrar a las diferentes carreras, y no solo a las diferentes carreras de ciencias básicas e ingeniería, sino también de manera multidisciplinar, por ejemplo, con estudiantes de la división de artes y diseño, incluso también con alumnos de la división de ciencias sociales,
Es un grupo abierto a todas las colaboraciones y a los diferentes proyectos que ya hay y que también podemos empezar a implementar dentro de la universidad. Y si todo sale bien, pues igual expandirlos a otros rubros. Muchísimas gracias otra vez y vamos a comenzar con las preguntas. César. Bueno, antes de eso, la doctora Teresa Merchán quiere hacer unos comentarios. Sí, pues bueno, muchas gracias Gaby, muchas gracias doctora Cheto. Pues efectivamente cuando usted inicia su plática y nos ubica en esta situación de que imaginemos este escenario sin luz, yo le agradezco porque me remontó a una experiencia que tuve justo cuando estaba yo en Mazatlán y pasé a La Paz, en este barco en el que recorre uno el Golfo de California y sale justo 6 de la tarde y llega 6 de la mañana a La Paz. Tuvimos una experiencia muy bonita. Ya estábamos dormidos en un camarote pequeño y de repente yo le dije a la familia, bueno, pero ¿qué hacemos aquí? Vamos allá arriba, vamos a ver qué hay. Entonces, algunos quisieron, otros no, se quedaron y se perdieron de algo maravilloso. Fue subir, estar en una cubierta de un barco en medio del Golfo y ver un espectáculo impresionante, maravilloso. Se veían las estrellas en el firmamento por capas, se veían capas y capas y capas de estrellas. Fue algo hermoso y que queda en el recuerdo. Y cuando usted dice, ¿podría ser eso posible aquí en la Ciudad de México? Bueno, solamente hay que ver el Google Earth y vemos que las ciudades más modernas, con mayor densidad poblacional, vemos esas manchas iluminadas, ¿verdad? Pensar en una Ciudad de México apagada, pues tendría que ser bajo algo muy fortuito y nos podría contar de eso el doctor Eduardo Campero también, que es especialista en estos temas, pero sería pues algo utópico para la situación que vivimos actualmente. Y esto que comenta usted, algo que pareciera tan inocuo, ¿no? La luz. Realmente a mí me llama mucho la atención lo que comenta con respecto a los estudios que hay, en donde se dan de manera disciplinar y transdisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar, y en donde participan físicos e ingenieros eléctricos, científicos de carácter, digamos, de nuestras disciplinas, pero también médicos, biólogos, psicólogos. O sea, el efecto de la luz es muy importante en el ser humano. Ciertamente, por ejemplo, las gallinas, ¿no? Para poner huevos todo el tiempo las tienen bajo un foco. Entonces, es algo maravilloso la luz, pero también tiene efectos en nosotros, ¿no? Habla usted de esta situación de niveles de depresión que se ven incrementados cuando hay ausencia de luz. Ciertamente ocurre. Por ejemplo, en los países del norte, muy al norte, incluso el carácter se ve influenciado por esa ausencia o máxima luz. Nosotros vivimos en una zona, usted comenta, privilegiada, ¿no? Dentro del planeta, en esta inclinación que tiene la Tierra, el efecto del Sol y todo esto, estamos en una zona maravillosa, en donde decía usted, hemos salido a tomar el aire, podríamos hacerlo sin problema ahora, pero estamos recluidos y amarrados a una silla desde hace muchos meses. Entonces yo creo que es muy importante todas estas ideas que usted comentó y que agradezco mucho, que nos quedan para la reflexión. Muchas gracias, Gaby. Gracias, doctora. ¿Pueden hacer uso del chat para hacer algún comentario, alguna pregunta?
o levantando la mano. Mientras hago lectura de algunos comentarios de las páginas de Facebook en las que está siendo transmitida esta charla. Le agradecen mucho, doctora Ana María. Fue una gran plática. Gracias por esas imágenes. La felicitan y nos felicitan. Muchísimas gracias. Y hay una pregunta. ¿Cuál es su posición respecto a los satélites de SpaceX? ¿Satélites de qué? De SpaceX. Supongo que se refiere a los satélites Starlink de SpaceX, que entiendo que son parte de un problema también de contaminación lumínica y que están creando algunos problemas con las observaciones de algunos observatorios astronómicos. Sí, esto es algo que se está estudiando también en las sociedades astronómicas y en la Unión Astronómica Internacional. Los satélites están creando, de hecho, varios problemas, no solamente contaminación lumínica, sino también contaminación por lo que llaman debris, o sea, los restos, ¿no? Porque las compañías, que son, la mayoría de ellas son empresas que están enviando satélites, pues son comerciales, son empresas que lo hacen con fines de lucro, no con fines de investigación, y están enviando ya miles de satélites al espacio y alrededor de nuestro planeta, a tal grado de que empieza ya a haber un problema de basura. Entonces hay contaminación de todo tipo, no solo lumínica. Y los astrónomos están haciendo esfuerzos realmente por que se introduzca y se adopte legislación al respecto, pero se encuentran con que, pues como en todo, ¿no? Como en todos estos, en el ámbito internacional, se encuentran con los intereses, los fuertes intereses creados de estas compañías y que se resisten a que haya cualquier tipo de legislación. Entonces, pues hay que seguir apoyando los esfuerzos de los organismos científicos y, y hacer que se oiga su voz, ¿verdad? No solamente, digamos, en el ámbito científico, sino sobre todo ahí donde se toman las decisiones de tipo más bien legislativo o incluso político, son los foros internacionales, los foros multilaterales, los organismos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la UNESCO está jugando un papel muy positivo allí. Adoptó este programa de en el que están involucradas las reservas de la biosfera para que se llama también el derecho a los cielos oscuros, pero también en las reservas de la biosfera. Entonces la UNESCO sí hace un papel, pero hay que tomar en cuenta que estos organismos, pues sus miembros son precisamente los países. Entonces, igual como sucede ahora con la pandemia y con toda la lucha que está dando la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, se confrontan los intereses privados, particulares y nacionales de los países, ¿verdad? Con pues, estos intereses de la humanidad como un todo. Así es que ahí hay mucho que hacer para nosotros también como ciudadanos, no solo como científicos, pero además como científicos tenemos la doble responsabilidad porque estamos mejor informados, tenemos las herramientas, ¿verdad?, de la información y de la investigación científica y del razonamiento científico, que son herramientas que pues está bajo nuestra responsabilidad usar precisamente para trabajar en estos campos, para dar esta lucha. Muchas gracias, doctora. Hugo Caro pidió la palabra. Hugo.
¿Puedes habilitar tu micrófono? Me parece que sí puedes, ¿cierto? Hola, buenas tardes. La presentación me ha parecido muy pertinente en el sentido de utilizar la imaginación, además del tema de la reflexión, ¿no? Sobre todo en esta temporalidad, ¿no? Que estamos viviendo todos. Y bueno, yo sí llegué a observar las estrellas, las vi en la Sierra de Oaxaca y pues es algo que es difícil de escribir, ¿no? Porque o sea, hay inmensidad en todo ello. Y pues bueno, citó un poco a Octavio Paz, yo haré un poco lo mismo, voy a parafrasearlo. En el libro de El laberinto de la soledad hay una pregunta abierta que dice, se pregunta sobre el tema de progreso, ¿no? Y deja una pregunta como abierta, ¿no? Del progreso desde dónde y hacia dónde, ¿no? Y bueno, en este sentido está esta pregunta, ¿cree usted que la ciencia dirige el progreso actual que estamos viviendo nosotros? Qué buena pregunta. Como científica, yo diría, no es que la ciencia dirija el proceso actual, no. Em, el proceso ciertamente se alimenta de la ciencia, pero también podría verse al revés, o sea, hay una retroalimentación en los dos sentidos. Es mucho más complejo, pues, el proceso, porque por un lado, sí, los descubrimientos científicos dan lugar a innovaciones tecnológicas que se consideran factores de progreso, se les considera, ¿no? Factores de progreso, tal como está definido hoy en día el progreso, todo hay presión, hacia un desarrollo científico que conduzca a muy influenciada y, digamos, orientada por estos intereses, sobre todo ciertas ramas científicas, las más ligadas a las aplicaciones tecnológicas, ¿no? Y muchos de ustedes que estén hacia la óptica y la fotónica y la electrónica asociada a la electrónica. Es un campo donde, pues según las estimaciones de hace un par de años de la Optical Society of America, de su presidente, en los países desarrollados, la fotónica están contribuyendo. Parece que tuvimos un problema con la conexión de Ana María. Vamos a ver si se conecta. Tenía conexión pobre. Entonces, Gaby, no sé si puedes contactarla, por favor. Perdón, se desconectó mi computadora, pero ya estoy conectado otra vez. Entonces, hay relaciones muy estrechas y no se puede decir que sea la que empuje el progreso, ni es más complicado que eso, ¿no? El concepto actual que se maneja de progreso sí incluye pues el desarrollo científico y sobre todo el orientado hacia aplicaciones tecnológicas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que declaró hace poco el secretario general de las Naciones Unidas, que es una cita que vale la pena. Los invito a que vean el sitio de la página de la ONU, del secretario general de las Naciones Unidas, que habla justamente de todo lo que la pandemia está dando a la luz
que ya estaba ahí, todos los problemas que ya estaban ahí de inequidad, etcétera, etcétera, de desigualdad y el problema, el deterioro de las condiciones en el planeta. No es que la pandemia sea ajena a eso, pero los ha sacado a la luz, ¿no? Y termina con una frase, pues, que yo creo que es muy, muy fuerte. Dice, es hora de resetear, o es tiempo de resetear. Bueno, eso lo dice él, que es uno de, digamos, de los líderes, yo diría uno de los líderes de opinión hoy en día, como lo es también, por ejemplo, el Papa, ¿no? Tenemos pocos líderes de opinión, pero cuando ellos dicen eso, es porque yo creo que hay mucho detrás. Entonces, pues, ¿a quién le toca resetear? Pues los jóvenes son los que los que van a hacer que la humanidad resetee. Nosotros, probablemente los ya mayores, los podemos apoyar, los podemos acompañar en el camino. Pero a ustedes les toca la chamba, ¿eh? Perfecto. Irving tenía un comentario. Ok, gracias César, gracias doctora Ana María. Como bien han comentado todos los que han tenido la palabra respecto a que este tema no está más ad hoc respecto a lo que se está viviendo hoy día en términos de estar encerrados en casa y que la luz que nos llega pues viene a través de una ventana o si decidimos correr el riesgo de salir de este confinamiento con ese peligro latente de infectarnos. Sin embargo, me quedo con una frase que comentó doctora respecto a que mucha luz es como la poca luz, y eso me lleva a una reflexión en dos direcciones respecto a cómo la luz incide en nuestra capacidad creativa y cómo esa ausencia de luz también nos puede llevar a un comportamiento negativo respecto a una situación de depresión, por ejemplo, ¿no? Yo comentaba, pues, por ejemplo, aquí con César, en algún momento cuando lo conocí, supe que venía bueno, que estuvo mucho tiempo en Inglaterra. Conozco gente que ha estudiado en Inglaterra, y con César en particular, en una plática fresca, yo le pregunté, oye, qué interesante, ¿por qué crees tú que la música, por ejemplo, Inglaterra es referente, por ejemplo, ¿no? Entonces, y me llamó mucho la atención que en ese instante de vida, César hizo un comentario respecto a que esa poca luz que esas personas tienen en ese lugar geográfico, de alguna manera ha incentivado esa capacidad creativa para hacer música, por ejemplo. Digo, mira, qué interesante. Sin embargo, también hay datos respecto a que esa época del año también para ciertas personas tiene un efecto negativo. O sea, también hay un índice alto respecto a gente que se deprime y que llega incluso a quitarse la vida, ¿no? Y pues yo me quedo con esa frase respecto a mucha luz es como la poca luz, ¿no? Entonces como que invita, como que pareciera que debemos de encontrar un justo punto medio respecto a que no nos haga daño, o respecto a aprovecharlo como esa capacidad creativa que nos puede llevar a crear cosas, escribir cosas. Por ejemplo, yo tengo una diferencia en ese sentido con César en particular, que es con el que he estado trabajando últimamente, ¿no? Él se siente muy contento cuando
en esta época de otoño, invierno, y a mí en lo particular no me gusta, o sea, y eso pues tiene que ver también con el origen. Yo vengo de una zona geográfica donde toda la vida hay sol, donde todas las actividades son diurnas, donde en mi infancia yo lo que recordaba es que toda la actividad se acababa a las 6 de la tarde, porque estaba regido por la luz natural. Y recuerdo muy bien un efecto de la luz en el eclipse que vivimos en México. En ese entonces yo vivía en la región de Oaxaca, en el Istmo, y en el momento del eclipse que se oscureció, fue impresionante para nosotros el fenómeno de que las gallinas se fueron y se subieron a los árboles. Por ejemplo, se fueron a dormir. O sea, nosotros como humanos pues ya estábamos invadidos con la noticia del eclipse y todo, pero los animales, o sea, se regían por la luz, ¿no? Entonces, pues no me resta nada más que felicitar su plática, este viaje a la imaginación que nos permitió de no tener este formato de presentar a través de diapositivas. Yo me estaba tratando de imaginar esa pintura del doctor Atl. O sea, no la conozco, pero llevo ya 22 años viviendo en la ciudad y tratando pues de recordar cuándo fue la última o la única vez que he visto un cielo estrellado en la ciudad. Yo vivo en Tlalnepantla y aquí es el estado de México. Mi cuarto está enfrente de una ventana y hago el ejercicio y no recuerdo. Sin embargo, viajo 2 veces a Oaxaca y recuerdo muy bien. O sea, se apagan las luces, aunque ahorita ya no es a las 6 de la tarde. Ya ahorita ya hay una vida nocturna, ¿no? Pero llega un instante en la hora de la noche en el que uno se puede tirar en la hamaca, y eso sucedió precisamente en agosto de este año, en la cual hubo un corte en el suministro de la energía eléctrica. Y fue impresionante el fenómeno de la propia sociedad. O sea, mi familia, que no es poca, somos como 20, ahí en un terreno, en la cual volteamos al cielo, cuando hubo el corte en el suministro de la energía, y nos dimos cuenta que qué hermoso se veía el cielo. Y lo más preocupante es que nos dimos cuenta que hacía mucho que no veíamos al cielo. Entonces, por eso quería hacer este comentario, porque esta plática me llevó a recordar estas pláticas, a ver cómo la luz puede incidir en nuestra capacidad creativa, pero también hay que ser muy cuidadoso también, depende de dónde estemos y el efecto que esta pueda tener, esa ausencia de luz, el efecto que pueda tener en nuestro día a día, ¿no? Entonces, solo me resta decirle gracias, doctora. En verdad fue un ejercicio fabuloso. Gracias. Doctora, ¿le gustaría comentar algo? Sí, no hay más comentarios ahorita. Sí me gustaría comentar algo un poco en respuesta a lo que dijo Irving al principio de su intervención sobre esto de que hay que encontrar un justo medio entre la mucha luz y la mucha oscuridad o la mucha sombra, ¿no? Porque más bien pues hay que ver cuál es la luz que uno necesita o que es la óptima, la más adecuada, según lo que uno esté haciendo, ¿no? Yo no pienso que estoy muy en contra de la iluminación pareja, digamos. Yo pienso que, haciendo también alusión a la música, como tú hiciste, pues en la música hay momentos de mucha intensidad, de mucho sonido, y hay silencios, y los silencios son esenciales en la música también, ¿no? Son como son los que nos dan un respiro, le dan un respiro a nuestro alma, le dan un respiro a nuestro cuerpo. Siento que eso es la oscuridad también en el caso que
del que estamos hablando ahora. Necesitamos momentos de luz, necesitamos momentos de no luz, de oscuridad también. Hay veces que tenemos que irnos a la sombra, simplemente, ¿no? A lo mejor, simplemente irnos a la sombra. Y de eso sí, yo creo que se tiene más conciencia y más conocimiento hoy en día. No es cuestión nada más de cuánta luz. De hecho, las unidades internacionales que se usan para medir la iluminación se están revisando actualmente, porque se está viendo que dicen muy poco, realmente, nos dicen poco acerca de lo que tenemos que saber de la luz, ¿no? De su calidad, de su color, de su distribución espectral, de su difusión, etcétera. Y no es importante solamente saber de cuántos watts es la lámpara o cuántos watts consume, ¿no? Sino que también, bueno, cuánta luz nos da, y necesitamos esa luz, y es la luz del color adecuado. Entonces, pues igual como con la música, podemos trabajar, podemos pensar en piezas compuestas en diferentes tonalidades, ¿no? En tonalidades mayores, en tonalidades menores, que también influyen en nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Que hasta pueden conducirnos a la depresión o nos pueden poner alegres, etcétera. Bueno, pues algo similar sucede con la luz. Entonces es una bonita analogía, y pues sí, la luz y la música están muy relacionadas. De hecho, muchos artistas juegan justamente con vincular las dos cosas, y hay quienes lo saben hacer con mucho talento. Pero no sé si hay algún otro comentario. Gaby. De parte de la página de Facebook, Raúl Alejandro Cuellar dice: muchas gracias por la plática. Con base a esta me surgió una duda. Usted mencionó que la luz de los dispositivos móviles traen efectos nocivos contra el sueño, pero ¿usted cree que en un futuro las empresas de tecnología trabajen en una solución a esta problemática, o ya hay proyectos que trabajen en esto en la actualidad? Sí, se está trabajando sobre ello. A los fabricantes también les interesa buscar soluciones, porque poco a poco pues, la población va adquiriendo conciencia de estas cuestiones, y entonces va buscando aquellos dispositivos que sí cumplan con ciertas normas. Además, bueno, también hay normatividad tanto nacional como internacional. Por ejemplo, cuando finalmente se resolvió el problema de tener luz LED de todos los colores, que fue lo que dio lugar y ya a escala comercial, que fue lo que 14, creo, o por ahí 2013, a Nakamura, al japonés, ¿verdad? Y que ha dado lugar también a otros premios Nobel, pues no era tan claro que esa solución que dio lugar al premio Nobel era una solución que crea problemas, porque lo que hicieron para resolver el problema de tener luz en todo el espectro, que cubriera todo el espectro, fue introducir una componente en el lejano azul, ¿no? Que es justamente la que hace que la luz parezca más blanca, que no sea amarillenta. Y se empezó a introducir en todos lados. Bueno, pues los primeros focos LED que hemos comprado en las tiendas, etcétera, tienen esa componente fuerte de lo que se llama la luz blanca, que en realidad es luz azul metida en el espectro. Ahora se sabe que eso tiene que corregirse. Entonces sí, naturalmente se está haciendo mucha investigación y desarrollo también, tanto en los centros de investigación como en las empresas, las compañías tecnológicas, y para resolver ese problema. Poco a poco, sí, se van incorporando esas soluciones, ¿no? A las compañías les interesa invertir en ese tipo
de investigación porque les reditúa. Y a nosotros también nos interesa que inviertan en eso, ¿verdad? Para nuestro beneficio. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Hay un par de comentarios más que me gustaría dejar para Gaby, que los lea al final. Solo quería hacer una intervención muy breve, aparte de agradecerle su presencia y su tiempo. Estas discusiones siempre, cuando son en línea y abiertas, pues son literalmente abiertas en el tiempo también. Entonces, sin abusar de su tiempo para nada, si usted desea continuar, adelante. Pero respecto a lo que discutíamos hace unos minutos, me quedé pensando también en el título de la charla que nos dio hoy. Cuando estábamos realizando la difusión y el cartel, estaba hablando del título que decía La luz en tiempos de pandemia. Y fue muy interesante porque la connotación que eso tiene no es la que un físico de inmediato piensa. Yo dije, será la charla de la luz en tiempos de pandemia y la luz es una metáfora de que ya las cosas van a mejorar, de que ya las cosas se entienden mejor. Entonces, eso me pareció maravilloso porque es siempre la idea de la luz es algo bien positivo, a pesar de que puede ser deslumbrante. Es también un sinónimo de que uno entiende las cosas. Así, ya vi la luz. Ya todo, entonces, creo que es súper acertada el título y súper acertado para una inauguración. Entonces, espero que sea un auguro de que la luz que tendrá este capítulo será positiva, aunque sea hasta cuando sea deslumbrante. Incluso cuando no haya luz, que hagamos observaciones astronómicas. Muchísimas gracias, Ana María. Voy a dejarle la palabra a Gabriela, nuestra presidenta. Adelante, Gaby. Gracias. Voy a hacer lectura de otros comentarios. Toshadeva Romano dice, gracias por su exposición. En realidad recordé mi infancia, un apagón general de mi colonia y colonias aledañas, y fue una experiencia de paz y sosiego infinito. Realmente tenemos derecho a esa contemplación de lo infinito, donde es posible detener por breves momentos el violento momento que nos impone nuestra sociedad en la actualidad. Y otro comentario muy bonito de América Dircio. Muy buena charla, soy una niña de 10 años y me inspira la doctora Ana María. Yo concuerdo mucho con ella. Parte de lo que igual mencionaba en la inauguración es que pues su trayectoria no es poca y que no solo es un símbolo de la ciencia en México, sino también figura de inspiración para las y especialmente para las mujeres en la ciencia. Y bueno, abusando ya de estos últimos minutos de la charla, me gustaría hacerle una pregunta tal vez un poco más personal, como indagando un poco también en su perspectiva de la ciencia y también de gustos personales. Para conocerlo un poco mejor, ¿cuál es su, digamos, su aportación tecnológica respecto a la luz favorita? ¿Y cuál es la que más ha impactado en su vida? ¿Cuál fue ese como momento en que decidió que era una necesidad y un camino que México necesitaba? Ay, perdón, pero se desconectó el sonido en medio de tu pregunta. ¿La puedes? Está bien. Sí, no se preocupe. Le preguntaba, creo que nosotros cuando tomamos esa decisión de estudiar una carrera o de dedicarnos a cierto tema, a cierta rama, hay algo que nos incentiva a tomar esa decisión.
En ese sentido, ¿cuál fue lo que a usted la motivó para seguir este camino y dar aportaciones también a México para que se hiciera, se diera más visibilidad de la importancia de la luz? Sí, sí, es una pregunta que me hacen seguido, pero a mí me cuesta mucho trabajo dar una respuesta concreta porque no puedo referirme a un momento específico donde haya yo tomado una decisión, voy a ir por acá o voy a ir por acá, sino que como que la vida te va llevando. Eh, Siempre, eso sí lo recuerdo desde muy pequeña, he sido muy curiosa y muy rebelde intelectualmente, o sea, siempre he buscado entender las cosas y no quedar satisfecha con las respuestas que yo encuentro o con las que me dan, ¿no? Sino siempre las uso como un aliciente o un acicate para ir buscando. Y, y entonces, no, para mí no es cuestión así de, pues en este momento decidí que iba a estudiar esto o lo otro. No, eh, pero te va, o sea, esa curiosidad y el poder ir encontrando respuestas a tus preguntas y que te van llevando a otras preguntas, te van, es como una onda guía, ¿no? Te va llevando a la ciencia, ¿no? De repente ya estás allí. También me metí a estudiar música y aprendí a tocar el clarinete y eso, pero ya en un momento dado ya era demasiado y la ciencia ya me había atrapado, así como la luz también lo atrapa a uno, por cierto, ¿no? Y ya no más es cuestión de, pues, hay tanto que hacer en la ciencia, tú puedes estudiar física, puedes estudiar ingeniería física, puedes estudiar biología, que se ha vuelto muy interesante en la época en que yo estaba ya, cuando ya tenía yo que poner el nombre de la carrera en mi solicitud para la UNAM, pues vi la guía de estudios y la carrera de biología era muy poco interesante porque se dedicaban a contar patas y cosas por el estilo, ¿no? Pero ya se ha vuelto mucho más interesante también. Entonces, es cuestión nada más de ir alimentando la curiosidad y sí hay que tener siempre los ojos abiertos, un espíritu crítico y no dejarse llevar por la primera respuesta o quedarse por satisfecho con la primera respuesta, ¿no? Sino que seguir buscando. Y eso también te abre las puertas y te abre los ojos hacia el mundo más allá de la ciencia, ¿no? Hacia la sociedad, los problemas sociales, los problemas ambientales, o sea, es todo un continuo. eh, no, no encerrarse como dijo Tere en un principio, no encerrarse. El mundo es muy grande, hay mucho por hacer y pues la vida, lo malo es que solo es una, pero pues ustedes todavía la tienen por delante. No sé si te respondí, probablemente no, pero ni modo. No, está muy bien. Voy a hacer lectura de otro comentario. Arturo Uribe dice, gracias por esta hermosa plática. Mi madre siempre dice que hay que ver las estrellas para conocer en dónde uno está parado. Lamentablemente cuando mi madre sube a verlas, pues no se ve nada. Y bueno, más comentarios de felicitación y muchos agradecimientos. Todos estamos muy contentos de haber compartido esta experiencia con usted, este viaje a la imaginación, algunos a sus recuerdos. Lamentablemente, pues muchos como yo no hemos tenido esa oportunidad de ver un cielo limpio, por así decirlo, pero pues está la posibilidad siempre de que con estas nuevas políticas haya nuevas oportunidades también para poder apreciarlo.
Y bueno, si no hay otro comentario aquí en la sala y aprovechando también el espacio, pues quisiera mencionar que no solo estamos inaugurando el capítulo estudiantil, sino también mañana es el cumpleaños de nuestro advisor y también que es el responsable del bonito cartel con el que dimos difusión. Así que muchas gracias, César, y muchas felicidades adelantadas. Gracias, Gaby. Felicidades, César, Gracias. por todo, porque siempre hacen un equipo extraordinario. Tuvimos, doctora Chetó, en meses pasados, una semana mundial del espacio excelente aquí en nuestra unidad, gracias igual al esfuerzo continuado, a la voluntad, al interés, al empuje de Gaby y su compañero de fórmula, César López Monsalvo. Y ahora, bueno, con todos estos chicos acá, seguro les va a ir muy bien y vamos a difundirlo en la división de Ciencias Básicas e Ingeniería para que más chicos se sumen. Yo y usted estará también en esta línea, doctora Chetó. No hay mejor cosa que trabajar de manera colaborativa, siempre compartiendo. Hay una idea que yo tengo, somos inteligentes, pero cuando nos unimos somos más inteligentes. Entonces, pero inteligentes no solamente intelectualmente, también esta inteligencia emocional y esta sensibilidad tan importante que tenemos los seres humanos. En estos momentos que estamos atravesando, yo lo que considero es que si algo nos queda claro es que tenemos que colaborar todos. Cada quien tiene que poner una semilla para que esto se transforme. La ciencia, la tecnología, las humanidades, todos nos tenemos que cohesionar. El arte, ya han mencionado cosas hermosas. Este último mensaje o el penúltimo que leía Gaby, maravilloso, muy, muy bonito. Muchas gracias, doctora Chetó, y a todos, y jóvenes, felicidades. Pues muchas gracias, muchas felicidades a César y a todo el capítulo también. Y bueno, está abierta la invitación a que se sumen a los trabajos para lograr una mejor iluminación de la ciudad. Seguimos en contacto, espero, Gaby y César, y muchas gracias por esta oportunidad. Cuente con nuestro apoyo, doctora. Excelente, muchísimas gracias. Gaby, te dejo las palabras. Bien, pues muchas gracias igual a todos los que nos acompañaron en la transmisión en Facebook y aquí en la sala. Empezamos actividades este año. Con esto también inauguramos el que nombramos como el Seminario Permanente de la Luz. Cada mes vamos a tener una charla con algún investigador que puede que sea de nuestra universidad o puede que sea externo, siempre enfocado a temas de la óptica y la fotónica desde diferentes escenarios. Puede ser medicina, puede ser electrónica, cosas de sustentabilidad. Hay muchas ramas por las cuales podemos indagar y los invitamos no solo a seguir nuestra página de Facebook, sino también a estar pendientes de las actividades que vamos a programar, talleres, charlas un poco más técnicas, otras más divulgativas y pronto tendremos también una charla para explicarles cuáles son ya con más detalle los beneficios que tiene formar parte de este capítulo estudiantil y cómo pueden unirse. Y bueno, muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, doctora Teresa Merchán. Muchísimas gracias a los invitados. Muchísimas gracias, doctora Ana María, por aceptar y nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias a todos.
¿Ya se detuvo la transmisión en Facebook? ¿Sí? ¿No? Sí, ahora sí creo que ya. Ya. Ya, nada más, Efraín sigue grabando. No sé, ya está. No sé cómo